¿Por qué son tan importantes los superchats y los stickers para nuestro proyecto? Porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad. Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo, hacemos periodismo libre. Porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx, nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un superchat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin embargo Semanal en este viernes ya 3 de febrero y bueno, vamos a continuar con este servicio a la comunidad de hacer un resumen sobre el juicio de contra Genaro García Luna y la Fiscalía estadounidense allá en la corte en Nueva York. Este resumen va a ser del 30 de enero al 3 de febrero y bueno, vamos a revelarles pues cómo los testimonios escuchados durante esta semana sacaron a la luz más reuniones entre él y otras autoridades policiales con el narcotráfico, así como más detalles sobre pagos de sobornos y sobre todo, ojo aquí, el porqué del estallido de la guerra iniciada por el expresidente Felipe Calderón, que se vivió en ese sexenio a partir de la ruptura entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. También durante esos años, aquí ya salió a la luz el papel de nuestros colegas, la prensa habría recibido pagos por parte del crimen organizado para difundir la detención del rey Zambada para que las autoridades no la cambiaran antes de presentarlo. Esto es lo que vamos a abordar durante todo este resumen. Ilse, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Dulce. Pues bienvenidos a todos. Tú bien ya nos diste varios de los ángulos que vamos a abordar. Recuerde usted que el juicio a García Luna que se está llevando en Nueva York, pues es de lunes a jueves. Están siendo solo 4 días a la semana. Los viernes están tomando un descanso y bien merecido porque todas las horas que se están llevando allá dentro de la corte. Pero acá les vamos a pasar qué pasó del día lunes, qué pasó hasta el jueves y el día viernes le vamos a hablar. En el día viernes le vamos a hablar de cuántos testigos van, qué es lo que un breve resumen de lo que se ha dicho allá en Nueva York. Y sin más, Dulce, nos vamos a dar un resumen del resumen. Vamos rápidamente a un corte y arrancamos. Arrancamos con el lunes 30 de enero, el día en que el testigo fue El Lobo, miembro del cártel de El Milenio. Óscar Nava Valencias, alias El Lobo, uno de los ex líderes de este cártel del Milenio, aseguró que pagó personalmente $10 millones a Genaro García Luna para liberar droga retenida allá en el puerto de Manzanillo, Colima, y también para tener protección e información. El Lobo, les decía, es del cártel del Milenio y tuvo acuerdos con Arturo Beltrán Leiva y todo el cártel de Sinaloa. Así lo reportó el colega Jesús García de el medio La Opinión allá en Los Ángeles, que cubre este juicio en contra del exfuncionario mexicano. A través de su cuenta de Twitter dio detalles del testimonio de Nava Valencia, quien se presentó el lunes como un nuevo testigo cooperante de las autoridades. De acuerdo con el reportero, sus declaraciones conectan justo los dichos de Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como El Grande, y que fue el primer testigo en este juicio, y que es un lugarteniente de los Beltrán Leiva que ya habló la semana pasada. Desde el estrado, El Lobo afirmó que el pago de los $10 millones en sobornos habría sido a cambio de protección e información sobre los rivales, según también dio cuenta el reportero Alan Feuer de The New York Times. El reportero detalló: Óscar Valencia, o sea El Lobo, le dijo al jurado que Arturo Beltrán Leiva y la Barbie le informaron que el dinero iba a parar a García Luna.
También testificó que el Chapo Guzmán le dijo que García Luna trabajaba con el cártel de Sinaloa, así de plano. El Lobo es el cuarto cooperante en rendir testimonio y fue mencionado por Sergio Villarreal Barragán el Grande sobre las negociaciones con distintos grupos del narco que pagaban en conjunto a García Luna. El Lobo señaló que entregó primero $2.5 millones a través de una colecta para García Luna y también su gente, incluyendo a Luis Cárdenas Palomino, actualmente detenido por tortura. El cooperante identificó al acusado como exdirector de la AFI y también como exdirector de Seguridad Pública en México, es decir, García Luna. Las negociaciones, dijo, eran directamente con Arturo Beltrán Leiva, pero afirmó que vio al menos 2 ocasiones a García Luna. Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, continuando con con lo que dijo el testigo el día lunes, y según lo reportado por el periodista Jesús García, quien está dando cobertura a este juicio para La Opinión, pues el Lobo relató que compartió que en una segunda reunión con el exfuncionario mexicano, celebrada en Guadalajara, le dieron $500,000 de adelanto a través de Luis Cárdenas Palomino. El reportero precisó, luego en un local de Lavacoche se entregaron 2.5 millones, en esa reunión estuvo Cárdenas Palomino, en total fueron 3 millones. En otra reunión en Cuernavaca, citó el reportero, tras un decomiso de cocaína en Manzanillo, el Lobo dice que pagó $5 millones a García Luna para intentar resolver el problema, pero al final no se pudo porque el decomiso lo hizo la Marina, y añadió, García Luna envió un documento a Arturo Beltrán Leiva, el Lobo y aliados para demostrar que autoridades de Estados Unidos y la Marina habían decomisado la droga para evitar problemas con los colombianos. La ayuda de García Luna les ahorró el pleito y el pago de 50 millones a socios. En este primer día de testimonios de esta semana, Dulce, justo lo relevante, uno de los puntos relevantes fue eso, que este testigo revela que García Luna utilizó un documento oficial justo para salvar a un cártel de un problema con otro cártel colombiano. Pero vámonos a lo que ocurrió también el día lunes allá en la Corte de Nueva York. Y bueno, vamos a abundar más en este tema del documento. Y el decomiso, se trató de un decomiso de 20 toneladas de cocaína en Manzanillo, Colima, que representó una seria pérdida para la organización de los Beltrán Leiva y el Cártel de Milenio, que debían responder a los socios colombianos que enviaron la droga. Pero la ayuda de Genaro García Luna, justo como les comentábamos, les ahorró un pago de $50 millones. Así lo describió este testigo, Oscar Nava Valencia, conocido como El Lobo, el cuarto cooperante en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública. Y bueno, el Lobo hizo referencia al decomiso de droga en Manzanillo en 2007, en operativos de la Marina coordinados con autoridades estadounidenses. En un principio se pensó que era una fuga de información interna de los grupos criminales que había provocado las pérdidas, pero García Luna confirmó a sus narcos protegidos, así lo dijo el testigo, que habían sido acciones de la Marina. La mitad de esa droga era de Arturo Beltrán Leiva y la otra mitad de El Lobo, quien acudió a una reunión con García Luna en Cuernavaca. Según lo que nos relata el periodista Jesús García, El Lobo dijo lo siguiente: me sorprendí de verlo. Y dijo que el entonces funcionario del gabinete de Felipe Calderón, ya era secretario de Seguridad Pública, se sentó frente a él a un lado de Arturo, en referencia a Arturo Beltrán. El testigo añadió, no lo arrestó, más bien al testigo, la fiscal de Estados Unidos, Marichu Diouf, le preguntó, ¿no lo arrestó? El abogado César de Castro hizo una objeción. El juez Brian Cogan pidió a la fiscal fundamentar su cuestionamiento. Ella no ahondó en la pregunta. García Luna prometió un documento a Beltrán Leiva y a Nava Valencia, donde se expondría cómo el decomiso era responsabilidad de la Marina y las autoridades de Estados Unidos. Le preguntó la fiscal al testigo, ¿vio el documento? Y él respondió, sí. Lobo también afirmó que el documento exponía cómo el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento del cargamento. La defensa en ese momento volvió a objetar. El problema creció porque los socios colombianos que no fueron identificados pensaban que los Beltrán Leiva y el Cártel de Milenio eran responsables del decomiso. El documento probó lo contrario y bueno, ese día en la corte el día lunes narró este testigo, conocido como El Lobo, pues que García Luna salvó a los cárteles, a estos dos cárteles, de tener un problema allá con los cárteles colombianos, Dulce. Así es, y fíjate, Ilse, mientras esto se estaba dando en la corte allá en Estados Unidos,
El día domingo, la Fiscalía General de la República aquí en México emitió un comunicado para decir que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, también tiene cargos aquí en México, particularmente por el caso de Rápido y Furioso y también por sacar dinero de las cárceles, hacer negocio con las cárceles. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia matutina y confirmó que la Fiscalía tiene carpetas de investigación contra el ex policía de Felipe Calderón, aunque descartó que haya alguna investigación particularmente contra el expresidente panista. Si me permiten, vamos a escuchar cómo lo dijo. Las denuncias contra García Luna pues tienen que ver con esos contratos, entre otras cosas. Y todo eso se fugaba, se iba del país, se compraban departamentos de lujo en Florida, pero no 1, 2, 3, sino 100, 200. Y en los paraísos fiscales se iba el dinero del presupuesto, del dinero de los mexicanos. Entonces, sí, hay juicios. En el caso de García Luna, pues está abierto el juicio en Nueva York y hay otros casos también que se están tratando en la Fiscalía General de la República. Sí, en algún momento Calderón había mencionado que existían 6 carpetas de investigación para preguntar si se aclaró esta situación, si existen. Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abierta investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Y bueno, Dulce, el día lunes, también continuando con el testimonio del Lobo allá en la Corte de Nueva York, pues salió a relucir en este día de audiencia el nombre de Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón. Salió a relucir durante el interrogatorio que realizó la defensa de García Luna a Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, este viejo líder del Cártel del Milenio, quien ligó al general con el supuesto pago de sobornos, según relató Jesús García, el periodista de La Opinión. El periodista detalló que Florian Miedel, uno de los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, presionó al Lobo sobre por qué motivo no mencionó a Genaro García Luna antes del 2020, cuando se reunió con gente de la DEA para cooperar en otros casos. Y bueno, la mayor ganancia que logró ese día, según lo reportado por La Opinión, la mayor ganancia que obtuvo el abogado de García Luna fue poner un poco en duda y decir: ¿cuándo empezaste a hablar de García Luna? Te detuvieron, te extraditaron y empezaste a cooperar en 2013 con las autoridades estadounidenses, esto dirigiéndose al testigo, pero entonces, le dijo la defensa, no hablaste de él, y entonces, ¿por qué hablas ahora de él? O sea, lo que intentaron hacer los abogados es decirle, ¿por qué ahora que te van a ofrecer que sí hablas de él? Y bueno, los fiscales están enfocados en otros criminales y en la ruta de la droga, no necesariamente en corrupción, pero sí menciona a un exsecretario de la Defensa, Guillermo Galván, que fue el titular de la Sedena durante el gobierno de Calderón, quien, según este testimonio, habría recibido también un soborno, pero nunca especificó de cuánto. Entonces, durante esta presión que le hacen para decir, a ver, ¿por qué ahora sí? Él dice, pues sí había hablado, pero de este personaje. Vamos a ver, esta fue parte de una entrevista que tuvieron los periodistas el día lunes con nuestro colega Jesús García de La Opinión, quien les relata estos detalles que también se dieron en la Corte de Brooklyn el día lunes. Vamos a verlo. No necesariamente en
en corrupción. Sin embargo, sí mencionaste a un exsecretario de Defensa, que ahora se me fue el nombre, pero que seguramente ahorita lo checamos, Galván, ¿no? Que fue secretario de Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Guillermo Galván. Y que habría recibido también un soborno, pero nunca específico de cuándo, y no hubo detalles al respecto. Sí, no hubo muchos detalles al respecto. Pero fue mencionado el secretario de la Defensa de Felipe Calderón por sobornos. Así es. Eso que también estaba. La primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez que se menciona. No hubo mucho detalle, realmente fue cuando se mencionó, y luego cuando la defensa le cuestiona, pero se acordó del exsecretario de Defensa, pero no se acordó del secretario de Seguridad Pública. Y entonces este cuate, el Lobo, le dice, bueno, estaban pasando demasiadas cosas y pues también tenía miedo, o sea, había muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y luego empieza esta parte de decir, porque el abogado sí insistía, hasta incluso en algún momento el juez le dije, a ver, ya establece, ya sabemos que no habló al principio de él, ya estableciste, pero como que pues move on, ¿no? O sea, avanza hacia otro, ve avanzando. Y entonces este cuate, el Lobo, establece que en una de las insistentes preguntas al respecto, dice, bueno, a ver, yo no hablé porque tenía miedo. El abogado le recuerda, en diciembre del 2020, cuando ya tenías una declaración de que habías visto a García Luna, le habías dado dinero, etcétera, 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 tú con las fiscales le dijiste que tu historia no era cierta, que no ibas a decir eso. Caray. Eso les dijiste. ¿Por qué te arrepentiste? Y entonces dice, después te quedaste con 2 agentes de la DEA, uno de ellos se mencionaba como Mori, le dicen, pero parece ahí que no menciona la T, muy bien, entonces Morty, y Morty te hablaba y te decía, ¿pero qué estás haciendo? Piensa en tu familia. Porque este cuate lo que decía es que le daba miedo realmente hablar, que sentía que le daba miedo hablar, y en algún momento habló de uno de sus hijos, dice, en ese momento mi hijo, y como que en ese se quebró un poco, y ya no se andó mucho al respecto. Pero básicamente que le había dado miedo, pero que finalmente lo convencieron que tenía que mantener su versión de lo que ya había dicho y que había confirmado, y la fiscal le volvió a insistir. Entonces, ¿está usted diciendo la verdad? Sí, estoy diciendo la verdad, porque decidí que iba a decir la verdad. Eso fue lo que comentó. Pero sí estuvo en este trastabilleo, evidentemente le abrió a la defensa la puerta para cuestionar y poner en duda, digamos, al cooperante. Lo que no pudo poner en duda la defensa fue algún beneficio adicional de Lobo, porque Lobo ya tuvo una reducción de sentencia por estar cooperando en otros casos, ha cooperado en otros juicios que yo honestamente no los tengo en este momento en la memoria, pero tras bambalinas, estos tipos de personajes pueden cooperar con muchos casos al mismo tiempo. Hay que recordar algo, porque mucha gente piensa, este caso es nuevo. No, a ver, la Corte del Distrito Oeste en Nueva York tiene muchísimos casos y todos están conectados. Todos los Beltrán Leiva, por ejemplo, el caso del Chapo era el número 4 de los Beltrán Leiva y todavía está abierto el proceso para Ismael Mayo Zambada, que la tienen guardada. Si lo vayan a detener o no, no lo sabemos, pero ahí está abierto el proceso. Entonces el Chapo fue parte de todo todo ese paquete del que está también siendo parte García Luna. No es la misma causa, pero es parte, está conectado, ¿no? Y tenemos también a Edgar Beitia, por ejemplo, sí, que fue en la misma corte, que incluso ahorita está en la misma prisión que García Luna y que es posible que vaya a ser testigo. Según la primera lista, estaba en la lista de los testigos, pero todavía no está confirmado cuándo vaya a ir a la corte. Entonces, es parte de todo, digamos, una investigación integral. Entonces, estas personas cooperan con varios casos al mismo tiempo. No es que nada más los agarren para uno solo. Entonces, lo que señala es que durante todo el proceso, cuando detienen a García Luna, los fiscales le preguntaron a él si sabía algo de él, y fue cuando decidió hablar, digamos, más al respecto. Ahí hubo un problema de fechas, porque primero él había dicho
que se había enterado de la detención de García Luna en 2019 a través de los medios. Luego dijo que se enteró realmente porque los fiscales le contaron como detalles. No quedó claro si le contaron más detalles o realmente a él le informaron en ese momento que lo habían detenido. Luego, cuando el abogado defensor le vuelve a preguntar, vuelve a decir que se enteró como que poco a poco a través de los medios. Esas cosas pueden generar como cierta duda. Pues esas fueron lo que abonó el testigo El Lobo durante este juicio. Ahora vamos al martes 31 de enero, Ilse, porque pues justo ahora en este contexto que se está hablando tanto de los temas aéreos, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se pasa la carga al AIFA, el cabotaje, etcétera, etcétera, pues ahora sabemos que durante el gobierno de Felipe Calderón pues hubo tráfico de drogas y armas por el aeropuerto Benito Juárez. Eso lo sabemos según el testigo Raúl Arellano Aguilera, que era un exagente de la extinta Policía Federal, y así lo declaró en el juicio. En su testimonio describió cómo se permitía el tráfico de drogas, de dinero y de armas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de claves. Jesús García, periodista de La Opinión, reportó que este testigo narró algunas de las irregularidades que había en el aeropuerto. Por ejemplo, una misteriosa orden con claves para la supervisión de pasajeros. Nos daban una extraña orden por radio. A partir de este momento, por 45, todos en 35, recordó el nuevo testigo desde la Corte de Nueva York. El exagente de la Policía Federal se explicó a las autoridades estadounidenses que el primer número significaba por orden superior, mientras que el segundo quería decir que había que estar pendientes. Según la versión se dio en el estrado, la orden para que se dejara pasar algunos vuelos sin revisión duraba un par de horas y que esta particularmente coincidía con vuelos que llegaban de Sudamérica u otros que partían hacia Estados Unidos o Europa. De acuerdo con el reportero que cubre este proceso, quien citó el testimonio en sus redes sociales, nadie revisaba nada en media hora y ciertos elementos desaparecían y volvían contentos. También señaló que el testigo vio que Óscar Moreno Villatoro, el exdirector general de aeropuertos de la Policía Federal, recibía una maleta con dólares, es decir, mientras se traficaba con claves, armas y drogas, este exdirector general recibía dinero. En su intervención, Raúl Arellano Aguilera, quien dejó la corporación policíaca desde el 2011, detalló que Moreno Villatoro recibía las visitas de otros directores de aeropuertos al interior de su oficina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una ocasión, en el 2007, llegó el encargado del aeropuerto de Toluca, y cuando iba a entrar a la oficina del jefe Villatoro, un compañero salía de la misma y al pasar chocaron y se le cayó una maleta, y cuando se abre, ¿qué tenía? Ilse? Dinero, dólares y dólares. Cuando la fiscal Marieta Dufo le preguntó qué hizo el encargado del aeropuerto de Toluca cuando sucedió ese hecho, respondió que rápidamente se agachó a recoger el dinero y corrió a la oficina del jefe Villatoro. Eso ocurrió en el 2007. Asimismo, indicó que el jefe Villatoro le reportaba a Ramón Pequeño García, al comisionado Facundo Rosas Rosas y al secretario Genaro García Luna. Facundo Rosas Rosas, recordemos que también tiene bastantes antecedentes pues muy oscuros, Ilse. Así es, Dulce. Pues este testimonio importante de la semana, porque ya no viene de un narco, ya viene de un ex compañero, digamos, de la Policía Federal de García Luna. Ya también es importante lo que se dijo esta semana y ya todo un método de trabajo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es una cosa tremenda lo que reveló el día martes este testigo. Pero bueno, el día martes también, como toda esta semana y seguramente como las siguientes próximas semanas, el tema del juicio a García Luna va a ser un tema central también en la conferencia matutina. Y pues los reporteros, los compañeros reporteros han estado llevando los diferentes temas que salen allá en Nueva York a la conferencia matutina. Pero bueno, el día martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el litigio del gobierno de México en Florida, donde se busca recuperar $700 millones de García Luna, pues está en pausa. El presidente detalló que un juez de Estados Unidos decretó esta pausa mientras termina el juicio de García Luna en Nueva York. López Obrador también explicó que el gobierno mexicano ha ganado 2 recursos de apelación en la denuncia por los bienes. Sin embargo, el proceso, pues, como le decíamos, se pausó en lo que supongo el juez espera a ver qué sucede allá en Nueva York con García Luna y pues ojalá después de eso el juicio continúe en Florida para ver si se logra recuperar ese dinero. Pero vamos a escuchar lo que dijo el día martes el presidente.
con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo, por alrededor de $700 millones. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera y un despacho de abogados. Porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. Eso es lo que nosotros tenemos. La defensa impugnó, argumentando de que no correspondía presentar allá la denuncia, porque los hechos supuestamente se habían cometido en México. Sin embargo, el juez encargado del asunto resolvió de que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en Florida, en Miami, básicamente. Y se han ganado 2 recursos de apelación y sigue adelante ese juicio. Hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez. Pienso que en espera de que termine el juicio de Nueva York, nosotros de todas maneras vamos a darle continuidad a ese proceso y vamos a estar informando. No lo hacemos ahora a detalle porque no queremos interferir en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York, y lo que corresponde a la Fiscalía, pues ellos tienen también sus tiempos, sus formas. Eso es lo que puedo comentar. Pasamos ahora al miércoles 1 de febrero, ya la mitad de semana. Y bueno, la Fiscalía estadounidense no ha tenido tan fácil el hecho de comprobar que Genaro García Luna tiene nexos o tenía nexos con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa. Y bueno, la defensa de Genaro García Luna pues ha cuestionado bastante a los testigos. En el caso de Israel Ávila, que fue un testigo protegido, bueno, se esperaba que fuera un cuestionamiento complicado por parte de la defensa de Genaro García Luna y se convirtió en un campo de batalla entre los abogados defensores y también entre los fiscales de Estados Unidos sobre qué preguntar y qué no, provocando incluso decisiones en privado con el juez Brian Cogan. El periodista Jesús García lo resumió así: la decepción del día en el juicio García Luna, la defensa no quiso preguntar sobre el periodista narco. Otro dato, el Conejo dice que le pidieron miles de dólares para pagar a medios para que dieran la noticia de la detención del rey Zambada y la policía no pudiera liberarlo. El testigo protegido Israel Ávila reveló en la Corte del Distrito de Nueva York que había confesado desde el año 2016 sobre los sobornos que el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva le entregaron a Genaro García Luna. Harold Mauricio Póveda, un capo colombiano mejor conocido como el Conejo, subió al estrado también como el sexto cooperante de las autoridades estadounidenses. La asistente del fiscal Erin Reid guió con sus preguntas a Israel Ávila, el testigo protegido, para revelar que en el 2016 había confesado a las autoridades de Estados Unidos sobre estos sobornos que el cártel de Sinaloa pagaba al exsecretario de Seguridad Pública.
aunque la defensa volvió a gritar objeción. La fiscal Reid había logrado su objetivo y cambió de tema, pero en los registros con el que el jurado va a evaluar la evidencia, sí quedó asentado que no fue en el 2020 cuando Ávila habló por primera vez de los pagos millonarios, sino desde el 2016. Previamente, en el día miércoles, el abogado defensor Florian Medel tuvo dificultades para obtener respuestas directas de Ávila, a quien el juez Kogan tuvo que señalarle que debía pegarse a las instrucciones de responder con un sí o con un no, y en caso necesario señalar cuando no pudiera responder de esa forma. Este testigo protegido fue contador de los hermanos Mario Pineda Villa, alias el MP o el Gordo Malo, y Alberto Pineda Villa, alias el X, además de haber servido a Arturo Beltrán Leiva. Los Pineda Villa lo recordarán por el caso Iguala y el caso Ayotzinapa. Y bueno, este fue el contador. El abogado Midel buscó descalificar al contador exponiendo los asesinatos y traiciones a gente que había dicho apreciar, incluido Mario Pineda Villa, a quien puso para que fuera torturado por el Grande, quien finalmente pidió a Ávila matarlo. Le dieron un arma, le recordó el abogado. Sí, respondió Ávila. El defensor Midel asestó. ¿Usted le disparó? Midel buscó que Ávila hablara sobre el secuestro o levantón a García Luna, pero el testigo señaló que eso se lo contó su compadre Francisco Camacho, el responsable de coordinar ese secuestro. Mientras que la fiscal Reid le preguntó al testigo, ¿por qué está declarando aquí? Y Ávila respondió, quería hacer saber sobre la ayuda que el señor García Luna le daba al cártel de Sinaloa, y añadió, el cártel no funcionaría sin la ayuda del gobierno. ¿Cómo ves, Ilse? Pues ese testigo del día miércoles, ese testimonio, también estuvo acompañado de, justo como tú comentabas, del Conejo, Harold Mauricio Póveda, quien subió el miércoles al estrado y él sí dio más detalles sobre el secuestro de García Luna. De acuerdo con lo que dijo ese día el Conejo, Arturo Beltrán Leiva le habría dicho, voy a matar a ese hijo de su... Voy a enviar la cabeza para que vea que conmigo no se juega. Este sexto testigo también afirmó que cuando llegó a casa de Arturo Beltrán Leiva en Morelos, le dijo, acaban de levantar al hijo de su García Luna. Entonces, justo en esta parte ya el Conejo pues narra sobre que Beltrán Ávila no solo quería que le rindiera cuentas, o sea, incluso pensó en matar a García Luna en aquella ocasión que lo levantaron supuestamente allá en Morelos, que al final de cuentas solo fue, según lo que narraron otros testigos, fue a rendirle cuentas sobre el apoyo que le estaba dando al cártel de Sinaloa ya cuando se había fracturado el ala de los Beltrán Leiva. Pero bueno, en este nuevo testigo, pues dice que incluso pensaron en matar a García Luna. Pero bueno, el Conejo también informó que dio $300,000 para difundir en medios mexicanos el arresto de Zambada. Ya saben ustedes que también en esta parte de los Beltrán Leiva, cuando se fractura el cártel, lo que han dicho otros testigos, pues ahora los Beltrán Leiva piden ayuda de García Luna para la detención del hermano del Mayo Zambada, pues en venganza de la detención ya de uno de los Beltrán Leiva. En este nuevo testimonio de Harold Mauricio Póveda, es un capo colombiano mejor conocido como el Conejo, ya dice que le dio $300,000 al narcotraficante mexicano Arturo Beltrán Leiva para que pagara a varios medios mexicanos y difundiera la noticia de la detención de Jesús el Rey Zambada, pues justo para que no fuera cambiado por las autoridades mexicanas. En entrevista con los periodistas el día miércoles, nueva cuenta, el colega Jesús García da más detalles de lo que ocurrió en la corte de Nueva York el día miércoles. Justo lo que él decía es que se esperaba que ya se revele, por ejemplo, a cuál fue al primer periodista que le pagan para dar cobertura a lo del Rey Zambada, a la detención del Rey Zambada. Y bueno, ya en estas nuevas revelaciones dicen que no solo fue un periodista, que ese periodista además informó a otros que también cubrieron y que pues en eso se habría dado sobornos para que cubrieran la nota. Y pues hasta el momento no se sabe de qué periodista se habla ni de qué medios, pero en esta entrevista con Jesús García que tuvieron los periodistas el miércoles, él detalla que el Conejo dice que después de la detención del Rey Zambada lo llama Arturo
lo llama Arturo Beltrán Leiva, y le dice que le haga llegar de manera urgente $300,000 porque tenía que pagar a varios medios de comunicación para que difundieran la noticia de la detención, para evitar que justo el rey Zambada fuera cambiado por otra persona y fuera dejado en libertad. Vamos a escuchar lo que les dijo el día miércoles el colega de la Opinión a los periodistas. Y hoy también, pues, con el testimonio de estos dos personajes, y en particular lo que también nos concierne, que periodistas estuvieron al servicio también de grupos criminales con un propósito criminal. Exactamente, ayer esta revelación que hizo, a mí bueno, no solo a mí, todos los periodistas ahí que estábamos ahí, pues nos volteamos a ver de quién es el periodista del que está hablando, ¿no? Este periodista, pues que lo calificamos como narcoperiodista, que señaló que cuando detuvieron al rey Zambada, se le llamó a esa persona, particularmente ese periodista, para decirle, oye, tienes que liberar esta información y encárgate de informar a otros medios, a otros de tus compañeros, para dar a conocer esta información. No porque la detención del rey Zambada fuera mala, sino porque el motivo en realidad era parte de la guerra que tenía el narcotráfico, porque hay que recordar, y eso lo narró también Villarreal y también lo volvió a repetir Israel Ávila y también lo volvió a repetir hoy el Conejo, el rey Zambada fue detenido, digamos, en un operativo combinado entre policías, falsos policías, que eran narcotraficantes, verdaderos policías del Asiedo, y que fueron entregados a la policía mexicana, a la policía de la Ciudad de México, y que antes de eso le tomaban fotografías para justamente evitar también que fuera este personaje fuera cambiado en el último momento y no se diera a conocer. Entonces dice, llamamos a este periodista y este periodista que trabaja con el narco, pues nos ayudó a difundir la información. Pero hoy, por ejemplo, el Conejo dice, pues bueno, a mí Arturo Beltrán Leiva me pidió miles de dólares, ahorita estoy tratando de buscar la cifra exacta que dijo entre 300,000. Y vale mucho la pena que nos la pases exacta, Jesús, tal cual. De dólares justamente para pagarle, y dijo medios, o sea, ya a mí eso digo, bueno, a ver, momento, paremos esto porque ya es demasiado. Medios, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? No es un periodista, estamos hablando de medios en contubernio con el crimen organizado. Es decir, no queremos darnos cuenta en México, o sea, ¿qué está pasando? Es momento de despertar. Y yo creo que este juicio nos ayuda como mexicanos también a establecer, no más, que no pase más. Todavía no sabemos oficialmente quiénes son esos periodistas que estaban en la nómina del cártel para recibir sobornos a cambio de informar según los intereses de ese cártel. Hemos llegado al jueves 2 de febrero y bueno, yo aprovecho aquí para solicitarles por favor sus cálidos likes en noche fría de viernes. Y muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, por favor, son bien recibidos en el link de los periodistas y también en el que se va a salir independiente de Sin embargo semanal en estas semanas especiales sobre el juicio contra Genaro García Luna. Vamos a continuar, como les decía, con el jueves 2 de febrero. Y bueno, en esta ocasión se habla del testigo que fue un agente especial de la DEA, Miguel Madrigal, quien fue guiado en el juicio contra Genaro García Luna con preguntas del asistente del fiscal Philip Pilmar para hablar sobre los nexos de la Policía Federal Mexicana con líderes de cárteles mexicanos en tiempos del exfuncionario mexicano. Madrigal entonces dijo que tenía reportes de que el propio García Luna recibía dinero, pero no ahondó al respecto en su primera parte de testimonio. El agente estuvo operando en México del 2008 al 2015, que coinciden con al menos 4 años en que García Luna ya era el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y no cuando estaba en la AFI en el foxismo. Este testigo dijo que vio un video que mostraba a Edgar Vallardo, quien entonces era comandante de la Policía Mexicana, reunirse con Jesús el Rey Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y que fue... De inmediato reportó a sus jefes, pero no ahondó sobre las acciones. Dijo que en una ocasión una de sus fuentes le informó de una reunión de líderes del narco con altos mandos de la Policía Federal en el restaurante Champs Élysées, que se ubica en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México y justo enfrente de la Embajada de Estados Unidos.
Madrigal señaló que fue al restaurante a revisar grabaciones de video, pero no había sistema de videovigilancia, por lo que no se pudo confirmar el reporte de esta fuente. Reveló que otra fuente le informó la detención del rey Zambada, por lo que de inmediato llamó a Bayardo, quien actuó sorprendido y preocupado al mismo tiempo. Estaba en shock, expresó Madrigal. Y agregó que cuando Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue detenido, le compartió que García Luna estaba en la nómina de la organización de los Beltrán Leiva, pero también del cártel de Sinaloa. La defensa hizo objeciones durante este testimonio, sobre todo para evitar que se integre evidencia no obtenida directamente por el agente Madrigal, Ilse. Así es, Dulce. Vamos a otro testigo del día jueves y es otro ex policía federal llamado Francisco Cañedo Zabaleta, quien afirmó que vio en un viaje a Cuernavaca a Genaro García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. De acuerdo con este testimonio, el hecho habría ocurrido el 19 de octubre de 2008, cuando Cañedo Zabaleta viajaba al pueblo de Santa Rosa, cerca de Tepoztlán, en Morelos, cuando a la orilla de la carretera vio a García Luna y a los narcotraficantes, quienes estaban armados. Afirmó que más adelante se detuvo y abrió la cajuela de su auto, pues 2 camionetas parecían seguirlo. Al pasar frente a él, el testigo afirmó haber visto a Beltrán Leiva en la parte del copiloto de una de las Suburban y a la Barbie en la parte trasera. La otra camioneta era manejada por el entonces secretario de Seguridad Pública, García Luna. El testigo dijo: se me quedaron viendo, me espanté. Pues imagínense nada más que lo vean. El periodista Jesús García, que cubre el juicio para La Opinión, detalló que la asistente del fiscal, Sarita, la asistente de fiscal de Estados Unidos, preguntó a Cañedo Zabaleta si reportó el incidente a alguna autoridad. El ex policía afirmó que primero le dijo a su compañero de trabajo, Óscar Granados Salero, pero luego fue al Congreso de la Unión, donde se reunió con la entonces diputada federal Laida Sansores, a quien le entregó un escrito. Agregó que redactó otro documento en la computadora de Sansores, la cual firmó a nombre de su compañero Granados Salero, pero anotó su dirección personal y sus teléfonos de casa y celular. El testigo dijo: acordamos correr el mismo riesgo, por eso puse mi información personal. Y es que recuerde usted que los personajes que se atrevieron a denunciar a García Luna, estando justo en el momento de los hechos, en el entonces sexenio de Felipe Calderón, el caso del general Ángeles de Aguajare, pues terminaron incluso en prisión por alertar de lo que estaba sucediendo dentro de la Policía Federal. Pero en este caso concreto que denuncia este testigo ex policía federal, pues detalla también que Laida Sansores, entonces senadora, sugirió al ex policía, quien dejó su puesto el 10 de diciembre de 2022, llamar a un periodista de Proceso, de quien no se reveló el nombre, y pues pasarle la información. Tras la denuncia de ese hecho, el ex policía fue acusado de varios delitos, incluido narcotráfico, en total 6 crímenes. Todos graves, afirmó ante la Corte. Fue arraigado durante 80 días, consignado ante un juez penal, pero todos los cargos fueron desestimados. Previamente, Cañedo Zabaleta narró su historia profesional, además de afirmar que sus colegas lo llamaban Genarito, ya que supuestamente se parece al exsecretario de Seguridad de Calderón. Todo un tema, Dulce, tener información como esa en ese sexenio ha de haber sido algo de terror, de verdad. Y ahora hasta la ahora gobernadora de Campeche salió como testimonio en este juicio de juicios, Ilse, y pues justo este ha sido el resumen de lo acontecido en esta semana. Les reiteramos que los viernes no hay audiencia, pero le tenemos una lista especial, ¿no es así? Así es, Dulce. Mire, para el viernes ya sabemos que todos los datos que le hemos dado probablemente ya generan confusión, porque hasta ahorita ya son varios testigos los que han desfilado por la Corte de Brooklyn. Nuestro colega Jesús García de La Opinión ha hecho un hilo en su cuenta de Twitter muy, muy recomendable. Vaya a verlo, búsquelo. Su cuenta de Twitter es @JesúsGar, donde hace un resumen de los 10 días del juicio de Genaro García Luna, que ya suman 17 testigos, 5 cooperantes y 1 protegido, que es Israel Ávila, a quien la dibujante pues incluso le tuvo que borrar el rostro. Pero bueno, este hilo es muy, muy bueno, imperdible. Vaya a verlo porque le hace un resumen muy preciso. Él está allá en la corte, entonces le va a dar todos los detalles que van hasta este momento. Pero bueno, le decíamos, van 17 testigos.
quiénes son, pues en Sin embargo MX el día de ayer se publicó una nota de 1 a 1 las biografías de quienes han declarado contra García Luna hasta el 1 de febrero, fue el día miércoles que se publicó esta nota, y pues hasta el momento van testigos como El Grande, quien es Sergio Villarreal Barragán, va también, por ejemplo, el futbolista Tirso Martínez Sánchez, otro narcotraficante que se le decía el futbolista, pues porque usó dinero del narco para comprar equipos de fútbol, va también Héctor Tolentino, quien fue líder de los Tritanarios, va también el Lobo, Óscar Nava Valencia, de quien ya le hablamos en este resumen, va también, por ejemplo, Raúl Arellano Aguilar, que fue un exagente de la extinta Policía Federal, que también le consignamos en este resumen, Dulce. También Israel Ávila, justo el que comentabas que de todos los testigos es el único que ha tenido que ser protegido porque así lo pidió, y es que imagínate haber sido el contador de un cártel tan poderoso como lo es actualmente el cártel de Sinaloa, que logró expandirse por todo el país gracias a ayuda de García Luna, según los testimonios de estos testigos. Bueno, Israel Ávila ya lo tenemos, que sabía perfectamente quién estaba en la nómina, y ahora sabemos que incluso periodistas. También el Conejo, este capo que es colombiano y llegó a ser considerado por las autoridades de antinarcóticos como uno de los mayores proveedores de cocaína en aquellos tiempos. Y bueno, la lista va a seguir durante la próxima semana. Yo le preguntaba a Ilse fuera del aire cuándo vamos a escuchar a la Barbie. Yo espero que sea muy pronto porque va a ser uno de los testimonios clave contra Genaro García Luna, y para que la Fiscalía estadounidense logre convencer al jurado de que García Luna verdaderamente trabajaba con o para el cártel de Sinaloa. Así es, Dulce, pues ahí vamos a tener la oportunidad de que él diga, ¿saben qué? Si nos sentamos en unas camionetas en Cuernavaca, hacia Cuernavaca, si nos sentamos en tal lado, de verdad que va a ser un testimonio que pues tendría mucho que revelar. Pero pues hasta el momento han sido 2 semanas ya de alegatos allá en la corte de Brooklyn, que sí han revelado mucho, pero hasta el momento, como se ha destacado y como lo ha manifestado los abogados de García Luna al salir de la corte, es hasta ahora no se ha presentado una sola prueba, que también va a ser un momento muy interesante en cuanto se lleguen a presentar videos. Acuérdense que las autoridades de Estados Unidos, los fiscales, han dicho que tienen miles, millones de documentos, audios, o sea, ellos van súper seguro porque de verdad dicen que tienen todo para presentar y confirmar que García Luna ayudaba al cártel de Sinaloa en particular para traficar droga a Estados Unidos. Ya, ¿verdad, Dulce? No sé si tú no te mueres de ganas por saber qué es lo que tienen los fiscales. Es que sí, tienes mucha razón. Hasta el momento, estas 2 semanas, estos 10 días de juicio ha sido mucho bla, 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 y uno se tiene que imaginar. Por ejemplo, yo me imaginé a este sujeto que se le cayó el maletín en el pasillo del aeropuerto para que se pudiera traficar drogas y armas sin ningún problema en los cielos, pero faltan las pruebas como tal, los documentos, los videos, las fotografías, para terminar de enjuiciar a Genaro García Luna allá en Nueva York. Y bueno, justo para eso vamos a estarles haciendo este servicio a la comunidad de los resúmenes de los juicios aquí en Sin Embargo Semanal, lo que resta de febrero y mediados de marzo, según yo calculo. Se va para largo, Dulce, pero bueno, por el día de hoy es todo lo que teníamos. Yo voy a hacer aquí una maniobra para no volar el micrófono. Es lo que le teníamos preparados. Recuerde usted que mientras haya juicio a García Luna, Sin Embargo Semanal va a estar dedicado a hacerle un resumen de todo lo que se dijo esa semana en la Corte de Nueva York. Le agradecemos muchísimo a nuestro colega de La Opinión, Jesús García, que gracias a él, un medio aliado de Sin Embargo, hemos podido conocer a detalle a otros colaboradores de otros medios que también han dado cuenta precisa de lo que está ocurriendo allá en la Corte, pero muchas gracias a Jesús García que nos ha apoyado estos días y con su información muy precisa. Búsquenlo en sus redes sociales, lo que le decíamos, el hilo que él hace el día de hoy de ese resumen de los primeros 10 días está imperdible. Y pues Dulce, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este Sin Embargo Semanal especial. Nosotros nos vemos el próximo viernes y bueno, entre semana no se pierda toda la programación excelente de Sin Embargo al aire de este y otros temas. Muchísimas gracias y tengan excelente fin de semana.